El artículo 18 de la Constitución nos da derecho a estar informados e informar sin censura, sin reservas y con responsabilidad. La investigación periodística nos permite encontrar evidencias para sacar a la luz verdades ocultas. Nuestra misión es presentar esas evidencias porque las evidencias nunca mienten. Amigos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Esto es artículo 18, donde solo cuentan las evidencias. Sin lugar a dudas, las redes sociales han servido para conectar al mundo y acercarnos entre seres humanos. Inicialmente era maravilloso poder entablar debates y discusiones entre personas que piensan diferente. Nos volvimos casi dependientes y no vimos el gigante que se estaba gestando. Las redes empezaron a ser utilizadas para otros fines, unos muy buenos, pero otros espantosos. Movilizaciones y marchas para protestar por abusos de gobiernos fueron convocadas por redes sociales, con enorme éxito. Esto demostró su poder de convocatoria. Empresas que ofrecían una mala atención al cliente empezaron a preocuparse y a mejorar su servicio cuando sus usuarios empezaron a utilizar las redes para reclamar. Cadenas para lograr ayuda humanitaria o conseguir medicinas, o para informarnos rápidamente de algún acontecimiento importante. Son algunos de los beneficios de las redes sociales. Este es el lado positivo, pero vino acompañado de un lado negativo y siniestro. Algunas mentes maliciosas se dieron cuenta de que podían usar estos poderes para otros fines. El poder de convocatoria empezó a utilizarse para manipular elecciones y acontecimientos políticos. La solidaridad de los usuarios ha sido aprovechada para cometer estafas. Las noticias falsas son utilizadas para causar daño y las más bajas pasiones son exacerbadas a través del anonimato. Desde dedicarse a insultar a quien piense diferente hasta hacerse pasar por otra persona para abusar sexualmente de menores de edad. Así nacieron los famosos trolls, personas que reciben dinero a cambio de difundir mensajes con alguna consigna. Su característica principal es mantener oculta su información personal para poder actuar sin ninguna responsabilidad legal. Hay empresas que hasta se dedican a contratar a estas personas para que éstas a su vez difundan la información que se les da, y son los denominados troll center. Esta noche vamos a presentarles un trabajo investigativo que abarca desde el nacimiento de las redes sociales hasta la última propuesta para acabar con el anonimato de las personas y obligar a que todos estén identificados, pasando por lo bueno y lo malo que hay en las redes sociales. Empezamos. A finales del siglo pasado, es decir, en la década de los 90, surgieron plataformas tecnológicas que se convirtieron en los nuevos espacios de interacción, donde los usuarios tenían la posibilidad de construir identidades virtuales o perfiles, conectarse con otras personas y navegar a través de estas conexiones del mismo sistema, lo que ahora conocemos como redes sociales. Veamos su evolución y trascendencia, así como algunas cifras. En 2017, el INEC estimaba que aproximadamente 5.4 millones de ecuatorianos utilizaba redes sociales desde su celular inteligente. Los adolescentes entre 16 y 24 años y los jóvenes adultos entre 25 y 34 años son los grupos que más acceso tienen a Internet, principalmente para obtener información y comunicarse. Por su parte, el portal Formación Gerencial, en su informe sobre Ecuador a enero de 2019, estimaba que cerca de 13.8 millones de ecuatorianos estarían conectados a Internet de alguna manera. El sociólogo Nicolás Christakis y el científico social James Fowler, en su libro Conectados, manifestaron que las redes sociales hacen visible para nosotros y los demás nuestra propia red de contactos, y que en un inicio reflejaban relaciones reales, no virtuales. A pesar de que permitían mantener en contacto con personas con las que de otra manera solo mantendríamos lazos débiles.
El primer portal reconocido como red social fue 6degrees.com, lanzado en 1997. Su objetivo era conectar personas en cadenas de conocidos de no más de 6 enlaces. Y aunque 6degrees fracasó como modelo de negocio, muy pronto le sucedieron iniciativas como Windows Live Messenger, Friendster, Hi5 y MySpace, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat, por solo nombrar a las más conocidas a nivel mundial y en nuestro país. Pero hay muchas más que cumplen, entre otros papeles, el de plataforma especializada en un nicho particular, facilidades para su uso de dispositivos móviles y servicio de mensajería. Se tiene muy claro que vivimos en una sociedad de la comunicación y de la conectividad. Desde ese punto de vista, toda la comunicación que se da en redes es vital para la reproducción social diaria, día a día, de las dinámicas sociales, del trabajo, del estudio, incluso de la vida del entretenimiento. Así que es una condición estructural a la vida social contemporánea. De acuerdo a las cifras mencionadas en el informe Estado Digital de Ecuador, en enero de 2019 se estimaba un total de 12 millones de usuarios de Facebook en nuestro país, 3.9 millones de usuarios de Instagram y un poco más de 7 millones de usuarios de WhatsApp. Las redes sociales fueron el espacio idóneo para la convocatoria de todas las manifestaciones que precipitaron la caída de los dictadores Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarak en Egipto a finales del año 2010 e inicios del 2011. Acontecimientos que son parte de la denominada Primavera Árabe. Asimismo, en Ecuador pudimos constatar su uso positivo, cuando la sociedad civil se organizó a través de ellas para llevar ayuda a las poblaciones afectadas en Manabí y Esmeraldas durante el terremoto del 16 de abril de 2016. O cuando a través de estas se consigue desde pintas de sangre hasta facilitar que se encuentre a personas que han desaparecido. Sin embargo, las redes sociales también se han convertido en un terreno en el que los seres humanos sacan lo peor de sí y, amparados en la virtualidad, pueden cometer con mayor facilidad actos violentos y delictivos. No es que tenemos claro el litero que separe una práctica positiva de una negativa. En las mismas lógicas de comunicación están las intensidades, los afectos que la sociedad misma entera ya tiene y se multiplican como una caja de resonancia ahí. Ahora veamos lo feo y malo de las redes. Personalmente hice un experimento esta semana. Redacté algunos tweets polémicos para ver las reacciones que producían. Obviamente hubo de todo. Las positivas, que fueron las mayoritarias, las he descartado. Analicé únicamente las negativas. Algunos, diría yo la mayoría, fueron respetuosos, discreparon y emitieron su opinión. Todos aquellos fueron plenamente identificables con sus nombres, apellidos y fotos de perfil. Los otros, la minoría, mientras más agresivos se ponían, más anónimos se volvían. Los que escribieron insultos eran trolls, sin nombre, sin foto de perfil, con cuentas originadas en otros países, con muy pocos seguidores. Pero el mayor problema de las redes no está en los insultos o agresiones verbales. También se producen hechos muy lamentables, iniciados por noticias falsas, como lo ocurrido en Pozorja hace pocos meses, o delitos financieros y estafas, acosos selectivos, robo de identidad y hasta abusos sexuales y pederastia. Por las mismas vías en las que yo ayudo probablemente a unas víctimas de algún terremoto o de alguna desgracia, como ya ha sucedido, por esas mismas vías y esos mismos actores pueden generar intensidades que ya son problemáticas. Así tenemos, por ejemplo, que el acoso escolar, con el auge de las redes sociales, se trasladó al plano virtual bajo la figura del ciberbullying o ciberacoso, o que los estafadores que antes se encontraban incautos en la calle, ahora también se dan modos para encontrar víctimas en el territorio cibernético. Hay personas que entran a internet no con buenas intenciones. Entran a internet con la intención de robarte, robar tu identidad, robar los datos de tu cuenta bancaria, de tu tarjeta de crédito, ver de qué manera
pueden ellos engatusar, engañar a alguien, como en el caso de los niños, de los adolescentes, para incluso meterlos en redes de pornografía infantil, de pederastía, etcétera, etcétera. ¿Qué está sancionado en la legislación ecuatoriana? Hay situaciones de delincuencia organizada y temas, por ejemplo, de narcotráfico, tráfico de órganos, odios raciales, xenofobia, etcétera. Entonces, esto en el COIT que se publicó en el 2014 sí están cubiertos en parte. ¿Por qué digo en parte? Porque si bien es cierto, están tipificados como delitos, el problema es el procedimiento, la forma procedimental para llegar a demostrar este tipo de delitos. El delito contra la violación a la intimidad, que es uno de los delitos que más se denuncian precisamente en fiscalía, a diario. No estoy hablando de manera mensual, a diario. Entonces, ¿A diario una estimación? ¿Cuántos? Por decirlo así, al menos una o dos, al menos. Si usted puede ver, es lo que tenemos, de las personas que se animan a denunciar. Pero esto es porque confían las claves, porque guardan información muy fidedigna en lugares no tan seguros. Un móvil, le asaltan el móvil, listo. Le extraen toda la información. ¿Hay algún patrón en particular? Sí, parejas, el tema de intimidad, está tipificado en el artículo 178 del COIT, justamente las penas privativas de libertad es de 1 a 3 años. Y en un país donde la violencia social es mayor que la violencia criminal, las redes sociales se convierten en un reflejo de la realidad. Todo este tipo de acoso, se puede decir, que también tú lo vives en la vida, en el ámbito que no es virtual, se da acá. O sea, que tu pareja o incluso tu expareja también quiera ejercer algún tipo de poder sobre ti utilizando medios digitales. Por ejemplo, el hecho de que tu pareja te diga, ¿sabes qué? Necesito la clave de tu celular, porque esa es una muestra de que tú confías en mí. El hecho de que la persona te obligue de alguna manera también a sextear con él, es decir, que le envíes mensajes referente a tu sexualidad o fotos también, ¿no? Desnuda o semidesnuda. Hay quienes no pueden superar este tipo de situaciones, como les ocurrió a la canadiense Amanda Todd y a la chilena Katy Winter. Ambas eran adolescentes y se suicidaron tras ser víctimas de ciberacoso escolar o ciberbullying. En Ecuador, aunque no se han registrado casos con similares características, sí se debe tener en cuenta que son las mujeres las más afectadas por rumores, revelación de secretos y ciberacoso, en un país donde 1 de cada 5 estudiantes ha sido víctima de bullying. Y así lo demostró un estudio elaborado por el Ministerio de Educación, UNICEF y World Vision en 2017. Un día mi hija estaba en el baño y dice que una compañera, que las niñas que le pegaban, dice se habían escondido atrás del baño y le habían ido a tomar a foto que la niña estaba en el baño. Hay diferentes mecanismos de los cuales tú te puedes también proteger, bloquear a esa persona o silenciarla. Por ejemplo, si es en Twitter, si es en Facebook, puedo reportar la cuenta Facebook para que Facebook a su vez examine ese perfil, vea si está incurriendo en alguna conducta que justamente ellos penalizan en su comunidad y de esta manera pues la cuenta pueda ser suspendida o el post también pueda ser retirado. Pero lejos del ámbito educativo, también hemos sido testigos de cómo información errada puede convertirse en la chispa para desatar el caos y hasta provocar la muerte de personas, tal como ocurrió el año pasado en Pozorja. O en México, en donde también lincharon a personas por acusaciones equivocadas. Por un mensaje de WhatsApp, la gente se empezó a enardecer y ya no lo funcionó. Entonces, ¿cómo saber si todo lo que se comparte es cierto? ¿Cómo distinguir una información falsa? ¿Cómo saber que no somos utilizados o manipulados en nuestro impulso de compartir? ¿Cómo saber si hay intenciones ocultas? We would only need to touch a couple 100,000 people to expand into their entire social network, which would then scale us to, most of America. And people had no idea that their data was being taken in this way? No. If you were a friend of somebody who used the app, you would have no idea that I've just pulled all of your data. Aunque suene algo paranoico, la información que compartimos en redes es muy valiosa. No solo para las marcas que quieren ofrecernos productos o servicios, sino también para gobiernos y políticos.
Un caso bastante sonado a nivel internacional fue el de Cambridge Analytica, una empresa británica que trató de influir en los votantes de Estados Unidos durante las últimas elecciones presidenciales. ¿Cómo? Usando información recopilada de aproximadamente 87 millones de usuarios de Facebook a través de un test de personalidad. Al cruzar las respuestas con la información que dieron los usuarios a la red social, Cambridge Analytica logró saber cómo debía ser el contenido, el tema y el tono del mensaje que haría más fácil su cometido: convencer al votante. If you want to change politics, you first have to change culture. Is that if you want to change culture, you have to first understand what the units of culture are. People are the units of culture. It is a full-service propaganda machine. If you can control all of the streams of information around your opponents, you can influence how they perceive that battle space, and you can then influence how they're going to behave. Una campaña en la que además se emplearon noticias falsas. Las noticias falsas eran más compartidas conforme se iba acercando la fecha del día de elecciones presidenciales en Estados Unidos que las noticias reales del hogar. Es decir, lograron un nivel de viralización impresionante. Hay gente metiéndole plata en las plataformas digitales a estas historias falsas para que la gente las tome como ciertas, y mucha gente tomó como ciertas noticias como que el Papa había manifestado su apoyo a Donald Trump, como que el director de documentales Michael Moore había manifestado su apoyo a Donald Trump, o que el actor Denzel Washington había manifestado su apoyo a Donald Trump. Ninguna de estas personas en ningún momento de sus vidas manifestó que apoyaba la candidatura de Donald Trump. Este fenómeno ha cobrado relevancia sobre todo en los últimos años, y Ecuador no se ha librado de él. Por citar un ejemplo, un estudio de casos sobre campañas electorales y fake news elaborados por maestrantes de comunicación digital de la Universidad Casagrande identificó que en el proceso de consulta popular y referéndum de febrero de 2018, en un periodo de 9 semanas, se pudieron identificar un total de 19 noticias falsas, de las cuales 11 estaban en contra de la consulta popular, 7 a favor del sí y una noticia identificada en otra temática. Concluyendo así que las dos tendencias utilizaron la estrategia de las noticias falsas para persuadir sobre sus posiciones ideológicas, aunque la mayor interacción la generó la posición por el no. Por otro lado, un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Nueva York y de Princeton, y que fue publicado por la revista Science Advances, determinó que los usuarios de Facebook de más de 65 años son 7 veces más propensos a compartir artículos de páginas de noticias falsas que aquellos entre 18 y 29 años. Una conclusión que nos llama a reflexionar sobre cómo estamos digiriendo la información que consumimos. Uno de los debates más interesantes que se dan actualmente es si nosotros somos lo suficientemente conscientes y si gobernamos de alguna manera la vida digital. Pero por los datos, por los estudios últimos que se tienen, la vida digital nos arrastra. Es decir, no solamente que tenemos una dependencia social, sociológica, institucionalizada con las redes y con la digitalidad en general, sino que nosotros no tenemos gobierno alguno sobre ello. Yo siempre con mis alumnos hago los experimentos. Ustedes pongan adelante su celular y sientan la dependencia. Aún no hay estadísticas oficiales de los casos de violaciones o abusos sexuales en los que se emplearon las redes sociales como facilitador del delito. Pero sin temor a equivocarnos, sabemos que son muchos, pues algunos ni siquiera se denuncian. Para muestra les presentamos algunos que han llamado la atención y se han convertido en escándalos. Love Story es el nombre de la campaña social de Telefónica que busca hacer conciencia sobre los peligros que corren niños y adolescentes en redes sociales. En ella, 2 pederastas se hacen pasar por adolescentes y luego de intercambiar mensajes se citan para conocerse.
Y es en ese momento cuando se frustran las intenciones de ambos. Pero la historia que narra esta galardonada pieza publicitaria es más común de lo que parece. Basta revisar el archivo de los medios de comunicación para encontrar casos como estos. La contactó por medio del Facebook hace alrededor de un mes. Luego de generar confianza, al parecer la sedujo y obligó a que la niña de 13 años acuda hasta un hostal. Su padre se dio cuenta porque la menor dejó abierta su red social, pero cuando la ubicaron, ya el delito estaba consumado. Él viaja de Puyo, incluso hay mensajes que envía indicando que él ya viaja desde Puyo a encontrarse con ella. ¿Desde cuándo habrían estado en contacto a través de las redes sociales con usted? Tiene como hace un mes atrás, sino que la adolescente como que se rehusaba a encontrarse. Han tenido imágenes que ya les ha enviado, me imagino que por esos medios lo estaba chantajeando alguna situación. Una mujer fue rescatada en el sector de Huaquidas producto de un secuestro. La joven al parecer conoció a un sujeto por Facebook con el cual entabló una relación de amistad, sin imaginar que lo que buscaba era ponerla en cautiverio para pedir una fuerte suma de dinero a sus padres. Justamente esta persona parece que le hace el contacto mediante Facebook. Entonces con un perfil de Facebook le empieza justamente a manifestar que quiere conocerle, que él es un empresario. Casos en los que los delitos sexuales se planificaron o se concertaron a través de las redes sociales. Temas propiamente que de apología, de que disparen, de que se autodenigren, envíen fotos desnudos, después estén ya chantajeando con aquello, y eso justamente en la pornografía infantil, los pedófilos, etc. Entonces, todo esto tiene que ser conocido, como le dije al inicio de mi intervención, es por un experto, precisamente, un perito especializado, un fiscal especializado, y lo hay. Asimismo, hay quienes han sido víctimas de extorsión y chantaje. Ya sea porque tú quieres terminar la relación o porque no quieres realizar algo, entonces coge este material que tiene para poder extorsionarte, y lógicamente a veces si no haces caso o no accedes a lo que esa persona quiere porque es su deseo egoísta que tú hagas algo, pues entonces lo manda a las redes sociales. Y lógicamente todo lo que viene con ello, pues no, el escarnio público, bueno, un montón de cosas más, que era justamente lo que quería. La Fiscalía General del Estado contó anteriormente con un departamento dedicado específicamente a delitos informáticos. Sin embargo, tras la aprobación del COIP, los casos que tienen que ver con este tipo de ilícitos fueron derivados a otras unidades. Por decirlo, por catálogo de delitos, el bien jurídico protegido, usted bien lo manifestó, es, en el caso de género, va a la unidad de género. En el caso que se ha cometido un tema de tráfico de órganos, va a la unidad especializada de delincuencia organizada. Más allá de aquello, considero, y eso tendría que ser la autoridad principal quien debería, yo creo, tener la palabra, para en estructura frente a este tipo de delitos, para que determine si la unidad especializada, como lo había antes, funcione o no. O sea, esa parte de organización corresponde a la máxima autoridad de la Fiscalía General. En la Fiscalía General están los especialistas, hay peritos de informática forense acreditados. Conozco muchos casos de colegas que han sacado maestría y están estudiando PhD en este tipo de delitos. Lo que habría que organizar por la meritocracia es de acuerdo a aquello para ubicarlos en las unidades especializadas. Entonces surge una pregunta: ¿sobre quién cae la responsabilidad del buen o mal uso que se da a las redes sociales? ¿Sobre cada usuario? ¿Sobre el Estado? ¿O debería ser una responsabilidad compartida? Las visiones son variadas. Daniel Mendoza, legislador de Alianza País, entregó el pasado 25 de febrero una propuesta de ley orgánica de uso responsable de redes sociales. Con 3 ejes como pilares, el legislador sostiene que su proyecto no plantea controles a los usuarios, sino a las plataformas y a los intermediarios o proveedores de Internet. La iniciativa del legislador Daniel Mendoza aún no ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa, y mientras ello no ocurra, no se debatirá en el Pleno de la Asamblea. El anonimato es un derecho. ¿Por qué? Porque hay países, a lo mejor políticamente muy convulsionados, los cuales los activistas pueden ingresar, incluso hasta por horas o por momentitos, a Internet,
a publicar información de lo que está pasando en ese lugar. Entonces, si nosotros obligamos mediante alguna regulación que estas personas pierdan el anonimato, quizás las estás condenando a muerte. El límite de la libertad de expresión es justamente la incitación al odio, porque todo lo demás es libertad de expresión. Mediante un Twitter de un troll, por ejemplo, una cuenta creada, ¿no? Podemos saber que una persona puede manejar unos 10 trolls, y esos 10 trolls se pueden reproducir así en contextos de réplica o de live, por decirlo así. Y esos 100 pueden salir de las fronteras, y así se va reproduciendo. El daño es irreparable, el daño emergente y lucro cesante. El descrédito en su entorno familiar, laboral. ¿Cómo regulan en la Unión Europea? Es algo sencillo, que lo pude leer en investigación. Lo regulan es al usuario. Detectan que de mi dirección IP, de mi computadora, yo mando información errónea o información no contrastada o simplemente un ciberdelincuente, cancelan el contrato. El proveedor del servicio no puede el proveedor otorgarle o expedirle el servicio al infractor. Si lo hace, es la clausura y la indemnización millonaria a el proveedor. Nadie se atreve a vulnerar aquello. En países de España, de Alemania, se habla de la ley del derecho al olvido, cuando ya una persona en las redes se la ha difamado. Bueno, o sea, no es un problema de un bien jurídico que es la integridad, sino también el buen nombre, etcétera. Entonces, esto debe estar regulado y debe haber celeridad para aquello. No debe esperarse. Este es un problema que le atañe al Estado también. El debate sobre regulaciones a redes sociales no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. En Alemania desde 2017 se castiga los discursos de odio en redes sociales, con multas a las compañías en caso de que no retiren los mensajes en menos de 24 horas. Mientras que Australia, ese mismo año, comenzó a monitorear el contenido de redes para detectar propaganda terrorista y emprender acciones legales. Singapur, por su parte, en 2018 creó una comisión parlamentaria destinada a combatir las noticias falsas, y entre las 22 recomendaciones emitidas figuraba la de promulgar leyes que permitieran al gobierno interrumpir la propagación de noticias falsas en línea. Por esta razón, las grandes empresas dedicadas a la tecnología se mostraron preocupadas y crearon la Coalición de Internet de Asia, que incluye representantes de firmas como Apple, Facebook y Google, y que han propuesto como alternativa la autorregulación, acompañada de coordinación con autoridades locales. La promesa de la autorregulación no ha sido exclusiva para Asia. Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron en octubre de 2018 a través de un código de conducta voluntario a luchar contra la desinformación, garantizar la transparencia sobre la publicidad política y reducir así el riesgo de injerencia externa en las elecciones europeas de mayo de este año. Sin embargo, la Comisión Europea ha considerado insuficientes los esfuerzos y les ha instado a acelerar sus acciones. En cambio, países como China, Pakistán e Irán prefieren mantener bloqueado el acceso a Facebook y Twitter. El tema está sobre la mesa, o mejor dicho, en línea, y listo para ser debatido y actualizado por quienes intervienen de alguna u otra manera en el tema. Yo creo que eso también es parte del Estado, informar también las diversas formas en que una mujer puede estar siendo violentada por medio de la tecnología. De esto no se habla. Una de las cosas que queremos hacer y algunos grupos están queriendo es hacer precisamente investigaciones sobre esto. Yo, en vez de dejarle la cosa al mercado o dejársela al Estado, apelaría a una sociedad civil que autorreflexione sobre cómo se autorregula, cómo establece métodos de difusión social, de educación cívica o de educación ciudadana en redes, que nos permita a nosotros defender esa libertad y al mismo tiempo tener una especie de autorregulación capaz de ser civilizada. Debería de incluirse en las mallas curriculares, por ejemplo, de que también se den este tipo de materias y de temas, porque ahora tenemos a los jóvenes que son nativos digitales. ¿Cómo tú puedes decirle a un joven, a un adolescente,
que tenga cuidado con sus comunicaciones, a lo mejor nunca se lo has enseñado. La seguridad en Internet no es algo que a nosotros nos brota espontáneamente hacerlo. Hasta aquí nuestro informe. Somos fieles partidarios de la libertad de expresión en todas sus manifestaciones. No creemos en los controles y preferimos el exceso de libertad por sobre la más mínima restricción de la misma. Sin embargo, esto no nos impide ver los abusos y delitos que se cometen a través de las redes sociales. Si yo insulto a alguien a través de esta pantalla, me hago responsable legalmente de lo que digo. Inclusive el medio puede ser sancionado por permitirlo. Sin embargo, si me oculto en una red y le digo ladrón, hijo de p*** a algún otro ciudadano, quedo totalmente impune. ¿Es justo esto? ¿Es correcto que un pedófilo amparado en la libertad de expresión se oculte en el anonimato para acercarse a nuestros niños y niñas para luego abusar de ellos? El debate tiene para largo. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan muy buenas noches.